Bueno, mirad lo que os traigo aquí. Esto, no sé si voy a saber usarlo, la verdad. Pero mirad lo que he traído. ¡Ay! Cuidado. Ahí va. Bueno, me ha dejado el Tito Víctor una lijadora de pared para poder lijar todo esto bien. Bueno, como ves, aún tengo que terminar esas esquinas y eso de ahí arriba. Pero me dijo, Aloy, lijar todo eso a mano es una locura. Pues, hombre, no es mucho, pero sí, la verdad es que esto me va a venir muy bien. Nada, no sé cómo se monta, no sé cómo se usa, pero bueno, tenemos aquí las instrucciones. Así que nada, voy a cambiarme porque vengo del gimnasio con mis calcetines de pizza y vamos a darle caña. Bueno, bienvenidos lo primero a un vídeo más. Mi nombre es Eloy, para que esté aquí nuevo. Estamos haciendo una casa contenedor. Ya queda poquito, la verdad. Si quieres ver en los anteriores vídeos, vete para atrás porque, bueno, hay chorrón de vídeos. No sé cuántos vídeos hay, 100, 150, no lo sé. Nada, vamos a preparar la pasta. Os voy a explicar aquí algo rápido que yo tampoco lo sabía. Hay varios tipos de pastas, de juntas, de yeso, lo que quieras llamarlo, ¿vale? Este, que me queda muy poquito, seca en 2 horas y este tarda 30 minutos, no sé dónde lo pone, aquí, 30 minutos, se me ha roto un poquito. Yo prefería este, pero es que no les quedaban, solo les quedaba este lo traían mañana y no iba a hacer 2 viajes. Digo, pues bueno, pues voy haciendo poquito a poco y ya está, para si se me seca, pues hombre, voy a intentar no hacer mucha cantidad para que no se me seque. Pero yo recomendaría este de 2 horas, sobre todo si somos principiantes como yo, pues este es lo mejor, porque aún así este ya se me ponía duro, pues imaginaros este cómo se va a poner. Voy a terminar de poner todas las juntas para ver si está seco para mañana, poder lijar tranquilamente y ver cómo funciona la máquina esa. Y si todo va bien, todo va como tiene que ir, pues incluso me voy a animar a pintar. Así que nada, voy a meterle bastante caña a esto. Bueno, pues ya tenemos todo enlucidito. Aquí, bueno, aquí voy a tener que arreglarlo mañana. Pero afortunadamente, bueno, pues hemos podido usar el láser y, bueno, vamos, esto se va a quedar súper recto. Y nada, pues una vez más me toca limpiar todo esto. De verdad, cómo odio limpiar. Es que es lo único que me da pereza. Así que nada, voy a dejar que se seque todo esto bien y ya mañana, pues, me imagino que estará bien seco. Si no, pues tendré que esperar un día más. Pero vamos, yo creo que con un día, yo creo que va a ser suficiente para poder lijarlo. Así que nada, hasta mañana. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, he ido a coger la pintura, etcétera, y esto ya está relativamente seco. Hay algunas zonas que no están 100% secas y me preocupa, no sé si al lijar se va a ir mucho o no, pero bueno, como hay que darle una segunda mano, si en caso de que se vaya, pues bueno, no me va a preocupar mucho. Lo que voy a hacer lo primero es, bueno, lo primero decir que si me seguís por Instagram vais a poder ver todos estos procesos mucho más a menos, no hace falta que veáis el vídeo completo, podéis ir viendo los trocitos día a día y ver lo que voy haciendo. Lo segundo, que lo que voy a hacer primero aquí es pasar con una espátula todos los puntos más gordos que bueno, pues no sé, voy a mostrar alguno por aquí. Mirad, por ejemplo aquí, ¿veis? Pues como esto lo hice ya bastante oscuro, no había mucha luz, pues mirad, todo esto pues lo veis, bueno, se puede quitar con el dedo, pero lo voy a quitar con la espátula, ¿vale? Voy a quitar todos estos trozos gordos para no tener que estar lijando tanto, no sé si se dice así, pero bueno. Nada, voy a lijar lo mejor posible. Mirad cómo tengo todo esto. O sea, he intentado hacer
pasar todo esto a este lado para hacer toda esta esquina, luego pasar todo... Rocky, por favor, Rocky. Pasar todo esto a esta esquina y hacer todo este lado. Bueno, no sé cómo lo voy a hacer. Creo que primero haré esto, empastaré, moveré, lijaré, empastaré y luego pues pintar el mismo proceso. Bueno, ya tengo esto enchufado. Bueno, me falta conectar la aspiradora a el culito de la lijadora. Bien, al ir por sistema solar tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿vale? Como dije, esto consume 1100 vatios y esta de acá pone unos 600, no sé si lo veis por ahí, bueno, unos 600 vatios. Nada, no llega ni a 2000, la Blue Yeti que tenemos tiene una capacidad de 3000 hasta 6000, o sea que vamos súper sobrados, tengo las baterías al 100%, así que no voy a tener problema. Y nada, voy a enchufar eso y vamos a ver cómo funciona esto. Bien, pros y contras de la maquinita. Los pros es que lija mucho más rápido y encima con la aspiradora prácticamente no deja nada de suciedad. Sí que se nota un poco, bueno, hay un poquito de polvito, pero es normal, nada comparado con como si no tuviéramos nada. Bueno, luego un contra es, mirad, veis en la esquina no entran en las esquinas. Claro, esto te lo deja, o sea, esto lo he pasado nada una vez y te lo ha dejado súper liso. Pero el problema son las esquinitas que hay que ir dándole a mano. Así que es lo que voy a hacer ahora. Voy a repasar todo a mano, las esquinas, y a volver a darle pasta, pero de la otra, la que ya viene preparado, que es mucho más fácil de echarlo y bueno, y se queda mucho mejor. Y voy a pasarle una lija por todas las esquinas, todos los cantitos, y a echar la pasta para que se seque, porque esa necesita 24 horas. Bien, ya han pasado casi 24 horas. El problema de esto es que tenemos que esperar un poquito. No se puede hacer todo tan rápido. Hombre, si lo dejara bien a la primera, pues sí, cogería, pintaría y ya está. Pero hay algunos retoquitos de los cuales tenemos que solucionar. Voy a volver a pasar la lijadora, pero esta vez con un grano mucho menor, de 180, el anterior fue de 120, lo pasaré y ya, bueno, ya simplemente será ir con el flexo y comprobando cada detallito así más importante, porque el resto lo va a tapar la pintura. Como veis, aquí no me he centrado mucho, es que ni siquiera lo he tocado porque aquí va a ir la cocina, entonces, bueno, no me preocupa mucho que haya algún desperfecto porque todo eso se va a tapar. Lo que sí, pues la mayor parte, esta es la que he querido que quede lo más perfecto posible, pero ha pasado una cosa. Y es que al pasarle la lija ahí empezó a romperse y bueno, tuve que volver a romper para volver a hacerlo bien. Así que nada, simplemente este trozo, como veis, no lo he tocado. El resto, pues prácticamente, salvo las esquinas que he comprado esta esponja para poder pasarla mejor. Y nada, repasaré toda la esquina, arreglaré eso y se va a quedar listo para pintar mañana probablemente. Así que nada, voy a darle un poquito de caña a esto.
Bueno, ya tenemos todo listo para pintar. Voy a esperar un poquito porque en algunas zonas he tenido que darle, sobre todo en esta esquina de aquí, se había caído bastante, todo esto está fresco aún. Así que voy a esperarme un ratito. Yo creo que hasta mañana igual no debería ni pintar, pero de todas formas luego esta noche lo voy a comprobar. Mientras tanto, pues voy a limpiar todo este desastre, voy a recoger todo, que tenga los menos trastos posibles. Como siempre, pues lo haré por partes. Pintaré esta parte de aquí y luego pues pintaré, o sea, moveré todo para acá y pintaré la otra, no me queda otra. Tengo que mover estos dos enchufes, o sea, tengo que mover esto, lo tengo que poner más o menos aquí, eran unos 10-15 centímetros, porque desde ese enchufe hasta aquí hay 1,80 y el sofá tiene 1,90, no sé por qué medí así. O sea, no sé en qué se me fue la cabeza. Pero evidentemente si pongo el sofá va a tapar uno de los dos enchufes y prefiero moverlo un poquitín ahora que estamos a tiempo. Pero bueno, no pasa nada, podré pintar y luego ya pues lo arreglaré. Todo esto son pues pequeños retoques. Y también los que seguís por Instagram sabéis perfectamente que bueno, ya tengo los planos de la escalera para la entrada hecho. En principio igual empiezo el jueves o el viernes, pero claro, voy a empezar a hacerlo, entonces igual voy a tardar un par de semanas a ver si también llega a la ventana y dejo prácticamente el salón, vamos, casi terminado, a falta de, pues nada, pues de empezar a poner suelo y a poner muebles y a poner la cocina y a poner, joder, realmente parece que no, pero realmente es que queda un huevo. Bien, esto es el tapaporos, ¿vale? Nada, simplemente sirve pues para que el pladur no chupe tanto. Y que el color, ¿cómo me explicaron? Algo así como que esas manchas del color luego no se noten tanto. De todas formas, como va todo blanco, bueno, eso no nos va a intervenir mucho. Y he comprado este bote grande, el de Monto 1 Plus, pintura plástica, color mate blanco, exactamente igual que el de la habitación. Así que nada, vamos a preparar todo esto, a pintar, a volver a moverlo, bueno. Ay, queda mucho. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Bien, le he dado dos capas y bueno, se nota aún un poquitín. Esta parte me da un poco igual porque va a ir de otro color, recordarlo, en los renders ya lo enseñé. Aquí aún se nota, bueno, es que ahora mismo hay poquita luz y no se nota tanto, pero yo sí que lo veo. Y hay otro problema, voy a tener que retocar, ¿veis? ¿Veis esto de acá? Esto es una burbuja de aire, eso lo voy a tener que romper y retocar, tanto ahí como por ahí había otro.
Nada, toca una vez más mover todo esto. Bueno, la lijadora la puedo guardar ya prácticamente. Voy a ordenar un poco todo esto, voy a comer y vamos a ir a aquella parte y a ver cómo queda. Bueno, mismo proceso. Voy a esperar a que se seque un poco y... Esperad, ahora. Voy a esperar a que se seque un poco y a darle una segunda capa. Falta pintar lo que hay aquí detrás, ¿vale? No os voy a engañar, no voy a hacer como otros que parece que lo han hecho todo perfecto. No, aún tengo que pintar eso. Y bueno, mirad, aquí, mirad estas manchas, que aquí fue que se me desparramó, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, bueno, el tinte de las maderas se me desparramó un poco y bueno, pues ahí le voy a tener que dar un poco más. Pero nada, en cuanto se seque esto, pues le doy la segunda capa y ya para el próximo vídeo ya moveré todo esto, tal, porque lo que dije antes. Rocky. Rocky. No, coge eso, cógelo y vete, fuera. Dios mío, voy a tener que hacer algo porque si no este perro me va a reventar la casa. En cuanto ponga cualquier cosa me lo va a reventar. Tengo que pensar qué hacer. De hecho, el siguiente vídeo no, el próximo ya vamos a hacer lo de la escalera, ¿vale? Ya lo comenté, ya está el diseño en 3D hecho, ya está, bueno, falta comprar simplemente los materiales. Y bueno, vendrá Víctor a echarme una mano para soldar, como siempre, todo lo que hay que soldar. Ahí está el Tito Víctor. Y nada, chicos, me quedo aquí dándole una segunda capa. Ya me despido aquí. Podéis ver cómo termina el proceso, pero os quiero hasta el próximo vídeo. Suscríbete, déjate un like, recuérdalo, ¿vale? Ahora, mientras yo pinto, tú haz todo eso. Hasta luego. Thank you.